Perfecto, entonces. Esperemos que nos salga el foquito. Ya nos salió el foquito. Les doy el saludito con imagen. ¿Cómo han pasado ustedes? La idea de este encuentro es como hacernos algunos cuestionamientos frente al asunto de la lectura de texto filosófico, que de alguna manera va a ser parte de su vida, de su quehacer, ya sea profesional, ya sea personal, según la dimensión que ustedes le vayan a dar al estudio de la filosofía. Y esta es una invitación a que nosotros tengamos en cuenta ciertos elementos para entender, para comprender lo que los autores nos quieren expresar. Entonces, en esa dinámica, me imagino que todos han estado leyendo los contenidos con muchos juicios y a lo mejor le han despertado algunas curiosidades. Yo les voy a hacer algunas preguntas, o nos vamos a hacer, porque yo también me la voy a hacer a medida ahora que estaba preparando pues el encuentro con ustedes. Y, ve, yo cuántas veces he hecho pues estas revisiones. Cuando ustedes han tenido la oportunidad de leer alguna obra, algún documento eh, histórico, planteamiento general de la filosofía, ¿recuerdan ustedes qué documento o qué libro los ha llevado a ustedes a averiguar el contexto del cual está escribiendo el autor? Que han tenido que hacer un par en la lectura porque necesitan información para comprender a lo que se está refiriendo al autor. Contexto de época, contexto de situaciones, en fin, han tenido que ir a buscar información a otro lado mientras ustedes están leyendo. ¿Recuerdan qué obra estaban leyendo que los llevó a buscar otro recurso para ponerse en contexto de lo que está hablando el autor? Andrés y Francisco, porque Elías ha desertado o se le ha caído la señal o algo así. ¿Recuerdan ustedes qué obra de filosofía? O bueno, también puede ser cualquier otra. Aquí como nos convoca la filosofía, desde aquí es que cuestionamos. ¿Han tenido ustedes que buscar algún otro recurso Sí, sí. para entender Bueno, mí, a mí cuando leía pues textos socráticos de Sócrates, los textos de Sócrates? sí, porque en realidad que hay muchas cosas, bueno, claro, en esa época cuando el autor escribió, cuando el autor plasmaba su pensamiento, a la época de hoy la diferencia es bastante distinta, ¿sí? Entonces, pues hay mucha terminología del filósofo que para uno poder ahondar en la lectura tenía que irse a mirar a ver qué era lo que en ese momento en el pensamiento del filósofo estaba pasando, ¿sí? Para poder uno ubicarse en el texto en el cual se encontraba leyendo y así la lectura no se le fuese a perder. Ok, o sea, tú te apoyabas en recursos de diccionarios, pues, para poder entender el significado de esos conceptos complejos que a veces aparecen. Y en algunos de los discípulos de él que quizás explicaban la temática un poco más ahondada, ¿sí? O ya daban una explicación mucho más clara. Claro, a medida que el discurso en el evolucionar del tiempo eh, va evolucionando, permite expresar la idea con mayor claridad. Aunque Exacto, aunque los traductores en su ejercicio, de ahí hay personas que a veces tienen ciertas prevenciones con las traducciones, porque por más que sea como las obras son escritas
en otros idiomas y a veces algunos que ya no tienen tanta vigencia. Entonces, puede que haya cierta tergiversación frente a lo que quería expresar el autor original. Por eso muchos han tomado esa iniciativa de aprender los otros idiomas para leer al autor en ese idioma, porque si resulta complejo en una traducción, como que hay unos términos en un idioma que uno es difícil como hacer esa traducción. Entonces, por eso muchos dicen, no, voy a aprender alemán para leer a Kant, voy a aprender francés para leer a Conte y así, aprender pues italiano, aprender todas esas, aprender inglés y sobre todo el inglés británico para entender a la gente y que dependiendo de la época, porque de hecho eso también influye, el español de ahora es muy distinto al español de hace varios siglos atrás. Los recursos, los términos son totalmente diferentes. Eso también, aunque manejemos nosotros la misma lengua de algunos autores de hace muchas décadas pasadas, nos toca como ubicarnos, ponernos en contexto para entender qué es lo que quería expresar el autor. Listo, eso en cuanto a los términos, pero también frente a los contextos, frente a algo que dice el autor y hace mención de cierta revolución, de cierta invasión a tal ciudad, del camino, del recorrido de un lugar a otro, y que intenta ubicarnos a nosotros, pero a veces como que uno queda perdido eso, por eso le preguntaba a ustedes que si estaban leyendo algo y de pronto han tenido que ir a ver algún dato de geografía, a ubicar dónde es que está esta ciudad que me está diciendo, este autor me está hablando de tal ciudad, ¿dónde queda eso? Y va Profe, uno a buscar a ver qué lugares que me está hablando el autor que fue mucho. sí, hay que tener en cuenta tres elementos que son muy fundamentales y en la mayoría de libros que he leído siempre he tenido muy en cuenta esos tres elementos. Idioma, época en la que fue escrito el libro y el contexto que se encontraba en el entorno en el momento en el cual el autor sagrado escribió ese libro. Esos tres elementos juegan un papel importantísimo en toda lectura que uno haga de cualquier texto filosófico. Y hay que tener en cuenta, muchas gracias Francisco, que se suman algunos detalles que es de alguna manera cuando es un escritor que su recorrido de escritura es bastante amplio y que a veces cambian las posturas porque el pensamiento del ser humano va evolucionando, porque a medida que va entrando en contacto con otras personas, el compartir de saberes lo lleva a tener como otras visiones. Listo, por eso hablan de los filósofos cuando son jóvenes a los filósofos cuando ya son mayores. De hecho, hasta nosotros mismos. Yo a algunos estudiantes les digo, usted ahora escribe algo, ahora que usted termine su trabajo, usted termine filosofía y haga su trabajo de investigación, usted lo va a retomar 10 años después. Y yo dije, uy, Dios mío, yo dije esto, puede que diga no, no he cambiado nada, me he mantenido, pero o pues diga no, esto de pronto yo lo estaba malinterpretando, pero luego leí estas otras obras y ya comprendí de qué se trataba. Yo lo estaba tergiversando porque me hacía falta un dato, me hacía falta una información, porque a veces, por ejemplo, estamos pensando y nos hablan de Madrid y yo de una vez lo relaciono con España, pero a lo mejor el contexto del que me estaba hablando era de aquí, de un municipio de Colombia. Son esos detallitos que a veces uno debe tener en cuenta, porque a veces uno se eleva y trata de profundizar y después los detalles y los detalles de contexto, de realidad y esos que de época, en fin.
las jergas territoriales, los idiomas y todo lo demás, si son determinantes que nosotros lo tengamos en cuenta, siempre presente. Bueno, eh, otra preguntita. En la lectura que ustedes han hecho de las obras de filosofía, ¿en algún momento alguna obra que lo ha dejado ustedes pensando y que ustedes se cuestionen al final de leer, bueno, qué era lo que quería el autor? Ellos tienen una intención y nosotros cuando escribimos tenemos una intención y le escribimos a algún tipo de población para que nos lea. Si se han hecho ustedes ese cuestionamiento de preguntarse al final, cuando Aristóteles escribió el libro de Ética Nicomaco, ¿qué era lo que quería que con lo que se quedara el lector? ¿Qué le está diciendo, qué me está diciendo a mí justamente esa obra? Porque a veces hacemos unas lecturas, obviamente es distinta la lectura para cumplir a a trabajos académicos y otra es la lectura que nosotros hacemos ya desde nuestro estudio personal. Me imagino que hay lecturas que uno dije, la leí, pero ve, me gustó, quiero leerla después. Era como chuleada, qué bueno leerla después. Y hay otras lecturas que uno dice, no, esto no me dijo nada. El autor pasó, pero yo como que estaba sordo. Cumplí para entregar la obra, pero realmente no hizo eco en mí. No sé si alguno de ustedes recuerda alguna obra que le haya hecho eco, que le haya quedado pues como la inquietud de seguir abordándola de pronto, si fue en este contexto académico, hacerlo después desde el contexto personal. ¿Sí recuerdan ustedes que dentro de lo que han tenido que abordar, de estudiar de estas obras, qué obra le gustaría seguir profundizando porque le quedó como esa inquietud? Pues a mí me gustaría ahondar un poco más en el mundo de las ideas de Platón. De Platón, te quedó ahí la duda. Sí, Muy claro, sí, bien, sí. Son muchas las dudas que hay en la mente y sí quiero volver a leerlas nuevamente. muy bien. ¿Y los demás compañeros, gracias Francisco, los demás compañeros tienen alguna obra que se hayan acercado a esa obra y que les haya quedado esa inquietud de volver a retomarla para sacarle un mayor gusto? Porque quieren tener muy claro la intención o el fin de esa obra, el fin de ese autor en su escritura, los demás compañeros. Profe y compañeros, buenas noches. Hola Rubén. Pues a mí particularmente me acontece, si bien con una obra, me ha acontecido es en torno a un autor y a cierta Ah, época que me ha llamado también pues mucho la atención. Pues hay un autor en particular que quisiera profundizar sobre todo en una segunda obra. Me leía hacia una teoría de la fiesta de Joseph Pieper, un filósofo alemán, y él tiene otro libro que se llama Las Virtudes. Mm, En ok. particular, en particular me ha creado una sensación como de volver a profundizar. Bueno, en el libro de Hacia una teoría de la fiesta, pues plantea digamos que un recorrido histórico rápido sobre la manera en cómo cada civilización ha podido celebrar las fiestas y cómo en la actualidad hemos desvirtuado la imagen de lo que debería de tener en sentido de crecimiento del ser las fiestas. Pues uno podría pensar, por ejemplo, ahorita en Ibiza, podría pensar en algunos lugares, incluso aquí en Colombia, que la fiesta en ciertas edades se ha convertido más en un derroche y hasta en vulgaridad, ¿cierto? Hemos perdido como que la noción del significado de otro significado de lo que puede entenderse como fiesta. Pero me ha inclinado ese autor a pensar en esa obra de las virtudes es
por un tema que me ronda mucho la cabeza, profe, y es ante la ola constante en muchos ámbitos del tema del relativismo, cómo poder pensar incluso se devuelve uno a Sócrates, se devuelve incluso a Aristóteles para pensar un poquito sobre cuáles son aquellos valores o principios que no desaparecen en el tiempo, o sea, que no son una moda, que no dependen de cuestiones de que lo pensó determinado autor en una época y es solo para esa época, sino que prevalecen en el tiempo, incluso como cuando uno piensa en nuestros abuelos, en nuestra gente de finca, expresiones como que yo siembro para que otro coma, como para utilizar una expresión coloquial de decir, eh, el trabajo no es un trabajo egoísta, sino que es un trabajo que me dignifica y que de una u otra manera lo aprovecho yo hoy, pero va a aprovechar a otros, como para colocar pues un ejemplo. Pero podríamos pensar que hay ciertas virtudes que no podrían ser relativas. Uno diría, ¿será que hoy el ser honrado tendría que ser relativo? Pues yo lo pienso, o sencillamente ser respetuoso es algo que tendría que entrar en un marco de lo relativo, o ya no solo pensar pues, en virtudes humanas, sino en virtudes espirituales. Hay cosas que tendrían que ya encajar en aspectos relativos. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto, a mí sí me cuestiona mucho volver sobre ese autor que me va abriendo un campo y me lleva pues obviamente a otros autores que están en esa línea, Jens Maritain y otros de la línea humanista. Muy interesante porque igual le quedan unas ciertas inquietudes en lo que tú estás planteando y la forma como las nuevas generaciones entienden las virtudes, entienden los valores, porque en esa misma dinámica muchas cosas que antes eran significativas y valiosas, ahí viene el cuestionamiento, ¿qué se ha mantenido frente a eso y qué otras cosas de alguna manera estas generaciones la están entendiendo de otra manera? Por ejemplo, el ser cordial, que de pronto para muchas eh, personas de estas nuevas generaciones, encontrarse con alguien y que sea cordial a lo mejor significa sea una alerta de prevención. Dices, me estoy exponiendo porque el otro me saludó y a lo mejor me va a vulnerar, me va a hacer cualquier otra cosa. De lo más sencillo que era antes, encontrarse con con otra persona y saludar, a lo mejor estas nuevas generaciones se sientan vulneradas porque otro lo saludó y eso piensan que pueda tener una connotación negativa, pero ahora no vamos a hablar nosotros de esa parte, toda interesante. Pero bueno, los demás compañeros, ¿recuerdan alguna obra que tengan pendiente de profundizar o algún autor desde una obra que leyeron dijeron, ve, yo quiero seguir leyendo a este autor a ver qué más me dice? Bueno, ahí quedan los planteamientos para que lo tengan en cuenta en la medida que ustedes van leyendo todas las obras que han leído y las que les falta por leer. Yo la vez pasada les decía que uno en filosofía básicamente simplemente se daban como pincelada de decir estas son las obras, pero es como para que usted después la tenga pendiente y la lea, porque una obra puede ser un curso. Eso podríamos llevarlo nosotros para hacer el ejercicio de exégesis y de hermenéutica. Eso solamente un escrito podría ser un curso. No alcanzaríamos nosotros a terminar filosofía. De ahí la tarea posterior a que ustedes profundicen en su estudio personal lo que es de la filosofía. Listo. Ahí lo vamos a tener muy pendiente. Listo. Eh, Vamos a hacer una revisión de las tareas que tenemos por ahí para terminar el curso. Y le decía yo a Andrés, que llegó, fue el que llegó un poco más temprano, que la próxima semana, el 1 de noviembre,
a las 7 de la noche, tenemos una cátedra que voy a dirigir yo, que es sobre filosofía e interdisciplinariedad. Los que participen, o sea, la idea es que asistamos todos, pero como valor agregado, que de alguna manera es opcional, no es obligatorio, las personas que participen, que asistan al evento, les voy a dar la oportunidad de homologarles la evaluación final, la evaluación en línea. Entonces, las personas que asistan, luego de hacer su registro en una página, solamente una paginita, pues ya si quieren hacer más, hacen más, pero se pide pues una sola paginita, van a hacer esa reflexión frente a lo que les quedó a ustedes del encuentro, de la temática que se abordó. En una página van a expresar su opinión frente a lo que le quedó. Esa es la idea. Yo voy a abrir un espacio, en ese espacio ustedes van a subir esa hojita. Obviamente yo voy a tener la asistencia, voy a ver que Francisco, que Rubén y Andrés estuvieron, ya veo sus trabajos ahí y ya procedo pues a organizarle la nota en el espacio de la evaluación final. Ustedes no tendrían que en ese caso que hacer la evaluación. Listo, eso por un lado. O a lo mejor si quieren hacer la evaluación y también quieren participar, quieren hacer las dos cosas, ustedes están en todo su derecho. El valor agregado que le daría yo es que si de pronto sacaron una nota baja, de pronto por participar en el evento, le puedo sumar el 1.5 de la calificación, pues sumarle a lo que hayan sacado. O simplemente mandar por el espacio de que se va a abrir, no, que va a decir homologación, evaluación final. Ahí sube su hojita con la reflexión que haga del encuentro. Listo. Profe, nos regala información sobre el curso, fechas y manera de inscripción, Sí, porfa. sí, no, yo les comparto luego, estoy esperando que la coordinadora me pase el enlace, me pase los datos, yo se los voy a abrir el espacio para que ustedes lo vean como actividad y les mando un anuncio y también les voy a mandar un mensaje por correo, pues por mensajes del curso. Ahí van a tener ustedes pues la información. Listo. Lo importante ahí es que en este espacio hagamos nosotros esa otra reflexión sobre esa relevancia de la filosofía en todos los contextos también de la ciencia, esa conversación que tiene la filosofía con las demás ciencias, cómo se sirven, cómo se respaldan y demás. Listo. Y ahí puedan ustedes también hacer sus aportes frente a lo que le suscite el tema. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a revisar qué es lo que tenemos nosotros pendiente. En este momento ustedes están haciendo las fichas de lectura de la tercera unidad. Eso estábamos recordando ahora con Andrés. Recuerden que ustedes van a terminar de leer el contenido de esa tercera unidad. Desde ahí van a identificar esas 10 citas textuales que pueden ser de los documentos que están asociados o pueden ser de documentos que hablen sobre el tema en otros espacios. Listo, pero es que aborde justamente la temática. Estas lecturas sugeridas o puede ser directamente hasta del mismo contenido del curso o puede que sea de cualquier otra fuente que ustedes tengan por ahí. Listo. Esa para la ficha que ustedes van a llenar. El trabajo que sigue es un ensayo. A ver qué espacio tiene este ensayo. Está entre 6 y 8 páginas el ensayo. Listo. Recuerden que es a doble espacio, cumpliendo pues las normas, las formas de citar. Aquí ustedes deben ubicar 10 citas textuales. Ustedes podrían utilizar las citas que utilizaron. Pueden matar dos pájaros de un solo tiro, ¿cierto?
pueden, pensando en el ensayo, las citas que van a ubicar en la ficha de lectura, ser como las mismas que ustedes van a utilizar acá, para no perder el ejercicio de búsqueda aquel y darle utilidad aquí al ensayo que ustedes van a plantear. Recuerden que en el ensayo ustedes deben manifestar su opinión, su postura. Es la ventaja que da este tipo de escritos. El estudiante puede manifestar su opinión, tiene la estructura normal de un trabajo escrito, que es introducción, desarrollo y conclusiones. Pueden subtitular de acuerdo a los intereses, utilizar sus parafraseos, utilizar citas cortas, utilizar citas extensas, según... Yo creo que yo les compartí a ustedes un video, ¿cierto? Sobre, no sé si se lo había pegado a una de las actividades donde recordaba las diferentes formas de citar. Si no estoy mal, pues. Sí, señor. No. Sí, sí. Ese estuvo Sí. en la primera actividad. Ahí está, sí. Ahí lo tienen en cuenta, lo tienen pendiente para este curso y para otros cursos también. Listo. Entonces miren que de alguna manera son ejercicios prácticos. Fusionen estos dos trabajos, las fichas de lectura. Bueno, igual muchos ya a lo mejor ya lo hicieron y si no, pues ya no importa, no pasa nada. Si hacen para la ficha de lectura hacen unas y para el ensayo utilizan otras, pues no pasa nada. Si van a utilizar las mismas, maravilloso, listo. Y ya, como les digo, el ejercicio nos queda pendiente si van a los que participen pues en el evento que tenemos el primero a las 7 de la noche. Yo les paso los enlaces, ya les compartí más o menos cuál es la dinámica. La idea es que participemos se procura que eso sea una hora, lleguen temprano, no lleguen tardecitos, una horita que vamos a estar ahí. Listo. No sé si ustedes tengan algún interrogante de la evaluación docente, terminando el proceso pues del curso, que ya estamos nosotros que a nada de terminar. Ahí una vez desde coordinación tengan los enlaces, yo se los subo a anuncios y se los subo como actividad también para que ustedes realicen la evaluación docente. Recuerden que estos aprendizajes de este curso son sugerencias para que de manera transversal ustedes lo utilicen en todas las lecturas de los demás cursos que ustedes están estudiando. Profe, disculpa. Bueno, estoy muy Dígame. interesado en participar en lo del primero del mes que viene, ¿sí? Entonces te Sí, agradezco la sí. información que me puedas brindar para estar yo allí muy atento y participar en eso que tú nos pides hoy. Y te pido Claro. también disculpas, profe, si se me llega a caer la señal, es que voy viajando a un viaje de negocio a Bogotá, ¿viste? Bueno, listo, no te preocupes, de todas maneras ya estamos terminando también. Ahí estaba Ok, haciendo cierre, enseguida tengo ya otro encuentro sincrónico también. Quería hacer énfasis en esas preguntas que compartimos, investiguen muy bien los autores, que ustedes vayan a leer, eso les permite entenderlo mejor, los contextos, si tienen que leer un poco de historia, de fenómenos geográficos, de guerras, de conflictos, eso no, es necesario para entender lo que escriben los autores porque, por ejemplo, en las del siglo XX, autores del siglo XX están muy impactados, por ejemplo, por la Segunda Guerra Mundial, por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Muchos, de ahí surgieron muchos, por ejemplo, que vienen de familias judías y eso lo ubica a uno también. Muchos que plantean sus posturas de alguna manera como crítica al cristianismo y por eso hacen eco dentro de lo que escriben en algún espacio al cristianismo. Y bueno, y en fin, listo. Que tengan una buena noche entonces. Profe, muchísimas gracias por su tiempo y enseñanza. A ustedes por sacar el ratico también. Nos vemos por muchas acá. gracias. ¿En qué? El primero nos vemos ahí sin falta. Que estén muy bien. A las 7 de la noche muy puntuales.